Para entender la fosforilación oxidativa, partimos de la cadena de transporte de electrones, ya que a través de los complejos 1, 3 y 4 van a salir protones al espacio intermembrana, que va a crear un gradiente electroquímico y electroosmótico a ambos lados de la membrana mitocondrial interna. Pero nos vamos a centrar en el complejo 5 o ATP sintasa, que está formado por dos subunidades. El gradiente del que hemos hablado va a hacer que los protones vuelvan a entrar a la matriz mitocondrial a través de la subunidad F0 del complejo 5. Dicho gradiente se va a denominar fuerza protón motriz, que va a hacer que la subunidad F1 rote dando lugar a la catálisis rotacional, donde una molécula de ADP se junta con un fosfato obteniendo ATP. Otros sistemas de transporte que se van a dar son el nucleótido de adenina translocasa y el fosfato translocasa. A través del primero se incorpora ADP a la matriz mitocondrial y saca ATP al espacio intermembrana, siendo un método de transporte bidireccional, mientras que el fosfato translocasa incorpora de forma unidireccional un fosfato y un protón paralelamente. Ambos transportadores necesitan la fuerza protón motriz para su funcionamiento. Visto todo esto, pasamos a los inhibidores. Los inhibidores son moléculas que interfieren con los complejos de la cadena de transporte de electrones o de la fosforilación oxidativa. Veámoslo con una gráfica. En condiciones normales, lo que pasa en la cadena de transporte es que se consume oxígeno y aumenta la síntesis de ATP. Mientras que con los inhibidores no se consume oxígeno, no va a haber cadena de transporte y por lo tanto no se va a sintetizar ATP. Va a haber un inhibidor por cada complejo de la cadena de transporte de electrones. La rotenona, inhibidor del complejo 1, la carboxina del complejo 2, la antimicina A del complejo 3 y el cianuro del complejo 4. Un inhibidor para el nucleótido de adenina translocasa, que es el atractilósido, y otro para el complejo 5, que es la oligomicina. Ahora pasamos a los desacopladores, que son proteínas que permiten el paso de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, con generación de calor, con lo cual el efecto neto es una disminución de la eficacia energética y un incremento de la termogénesis. En condiciones normales, al igual que los inhibidores, se consume oxígeno y aumenta la síntesis de ATP. Pero en presencia de un desacoplador, la síntesis de ATP no va a existir, sin embargo, hay una parte que sigue consumiendo oxígeno. Los desacopladores de interés van a ser la termogenina, dinitrofenol y valinomicina. Ante la pregunta sobre cuál tendría peores consecuencias entre inhibidores y desacopladores, la respuesta sería inhibidores, ya que con ellos se inhibe la cadena de transporte y la fosforilación oxidativa, mientras que los desacopladores solo inhiben la fosforilación oxidativa, manteniéndose activa la cadena de transporte. A efectos prácticos, supongamos que una molécula X se añade a una célula y la relación NAD+NADH aumenta. En este caso, de entre un inhibidor o un desacoplador, estaríamos hablando de un desacoplador. Llegamos a esta conclusión porque hay cadena de transporte de electrones y por lo tanto se consume NADH. Por otro lado, supongamos que una molécula I se añade a la célula y la relación NAD+NADH disminuye. En este caso, de entre un inhibidor y un desacoplador, estaríamos hablando de un inhibidor, ya que al no haber cadena de transporte de electrones no se consume NADH, por lo tanto su concentración aumenta.